Shalom para todos, a todo ese pueblo que nos está observando. Estamos nuevamente en Fundamento de Intercesión con la Parashá 25, la Parashá Saf. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar mucho sobre el tema de la oración y también vamos a meternos fuertemente en esto porque de verdad que es muy necesario. Hablar de la intercesión no es solamente hablar de oración, pero qué bueno es hablar de la oración dentro de todo lo que tiene que ver con el tema de la intercesión profética. Así que eso me entusiasma mucho, Profeta Víctor, tratar ese tema el día de hoy. Shalom, shalom familia. Sí, Chalia, continuamos hablando de lo que es la intercesión, los fundamentos de la intercesión a través de cada parashá. Es espectacular cómo el Padre Eterno nos va reafirmando el conocimiento, ampliando el panorama, sobre todo con lo que tiene que ver con este fundamento, que es la base de donde parte toda la intercesión. Así es, y de verdad que hablar de esto es muy importante y por eso me entusiasma tanto, porque si algo necesitamos hoy es afirmarnos en esta vida, afirmarnos en lo que tiene que ver con nuestra intimidad con Adonai. Y obviamente partiendo de esa intimidad que en sentido profético o en sentido de lo que vemos en el primer pacto con el Mishkan, el tabernáculo, sería levantar un altar. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy de hablar, pues de establecer esos principios y esas bases sólidas para que funcionemos correctamente como un pueblo que va en avanzada, que va hacia la conquista, que no es retrasado por las tinieblas, sino que vamos conquistando lo que el Padre Eterno nos ha puesto para conquistar. Entonces vamos a ir con las diapositivas va a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Está desde el principio, ¿no, Profeta Víctor? Bien. Sí. Entonces, tenemos este estudio 25, nos habla de la Parashá Sat en Levítico. Ya comenzamos con la Parashá Vayikra, la de los 6 capítulos, pero hoy solamente vamos a tratar 3 capítulos que va desde Levítico capítulo 6, verso 8 hasta Levítico capítulo 8, verso 36. Recuerde que este no es un estudio profundo sobre la Parashá, no. Hacemos acá pequeño resumen y tratamos de extraer principios relacionados con la intercesión, pero no es el estudio que damos el día de mañana, por ejemplo. Dios, el Padre Eterno nos dio el privilegio de darlo a mi persona, con los pastores González, y también se anotó la semana pasada el Profeta Víctor. También le tocó. Entonces, bueno, comenzamos. Por cierto, tremendo Profeta Víctor, la manera en que dirigiste esa enseñanza para la gloria y honra del Padre, de verdad que me gustó mucho cómo enfocaste el tema de las ofrendas de paz, las ofrendas de olá y la oblación. Bien, entonces vamos a comenzar hablando del tema de la intercesión profética. Bien, entre las instrucciones que nos enseña esta porción de Levítico, para los que ya estén leyéndola, porque hay gente que a lo mejor no la ha leído todavía, pero para el que ya está leyéndola, porque hay personas que son muy disciplinadas y sin necesidad de que uno le diga, ya están leyendo, ¿verdad? Encontramos que la ofrenda se debía dejar encendida en el altar toda la noche, every night, toda la noche. Para los intercesores esto es muy revelador porque Yeshua, quien es el más grande intercesor, también nos enseñó lo que significa tener el altar encendido toda la noche hasta la mañana. Una vida de verdadera oración fue modelada por nuestro Mesías y hoy es de eso que nos habla esa porción. Yo no estoy fijando acá un molde en el cual todos debemos encajarnos ahí, porque yo sé que hay situaciones que de repente impedirán que algunas personas puedan estar orando toda la noche. Pero en la medida de que el Padre lo permita, sí es importante experimentar esto. O sea, de repente hay personas que tienen que levantarse a trabajar temprano o tienen responsabilidades, cargos empresariales, situaciones y necesitan manejar, y Dios les permitirá manejar otra vida de oración. Pero eso no significa tampoco que, ¿verdad?
que este modelo que nos dejó Yeshua no pueda ser aplicable. Claro que es aplicable. Es más, si nosotros estamos, si tú eres un levita, tú eres una persona que está dedicada al ministerio 100%, creo que este sería un buen modelo para nosotros. Sería un buen plan, porque ciertamente en las noches o en las madrugadas, bueno, al menos yo en mi caso especial, en mi caso personal, mejor dicho, lo he experimentado, el Padre, hay una convergencia especial en esos momentos. No digo que no la pueda ver en el día, no digo que no pueda verlo en las tardes, no digo que no pueda verlo. Es más, Abraham nos enseñó y Jacob también nos enseñó un modelo de que la oración por la mañana también, por supuesto, la oración por la tarde también es posible. Pero parece ser que en estos momentos de las madrugadas no solamente hay una convergencia especial de parte de Elohim, sino que también hay batallas especiales con las tinieblas. Y sé que mucha gente que ha tenido la oportunidad de experimentar y de buscar del Eterno en estos periodos de las vigilias de la noche, seguramente que lo han experimentado. ¿Qué opinas de esto, profeta Víctor? Sí, Chaliat, como estabas diciendo, no es que estamos estableciendo una doctrina que debe ser en las noches y que debe ser de esa manera. Pero lo que sí entiendo yo es que debemos de mantener nuestro altar encendido en todo momento. ¿Qué sucede muchas veces? Muchas veces en la noche, cuando las personas se van a dormir, es más bien cuando más le empiezan a dar vuelta en la cabeza a los problemas, a las circunstancias. Cuando las personas se van a dormir, entonces empiezan a pensar lo que tengo que hacer mañana, que si tengo que cancelar alguna deuda, algo que tengo que hacer, los problemas. Yo creo que el Padre Eterno nos está dando un precedente que nos habla de ese rendirnos a Él en ese momento. Hay otra persona que me han dicho, no, yo me despierto en la madrugada, pero no sé qué hacer. O sea, si yo ya me paré en la madrugada y no tengo sueño, pues levantemos un altar al Padre Eterno, rindamos nuestro corazón, busquemos en Él para ver qué es lo que el Padre Eterno nos quiere entregar. Pero muchas personas prefieren, no, se les quitó el sueño, no, yo no hallaba qué hacer, así que, me quedé ahí acostado pensando. ¿Qué beneficio tenemos? Me puse a hacer un huevo frito. ¿Qué beneficio tenemos de esto? Yo creo que aquí el Padre Eterno nos da el precedente de siempre tener nuestro corazón dispuesto para buscar de Él, de no permitir en la noche, que por lo general es cuando vienen todos los pensamientos de lo que tengo que hacer, qué voy a hacer, que empiezan a pensar que si el hijo está así, que si el hijo está de otra manera, pero el Padre Eterno lo que quiere es que en ese tiempo nosotros rindamos nuestro corazón a Él, que levantemos ese altar de adoración para que entonces el Padre Eterno pueda hacer en nuestras vidas. Así es, y fíjate que por turno, dice la escritura en Segunda de Crónicas que David, en Primera de Crónicas que David tenía cantores, porteros, personas específicas que se encargaban, estaban en el ámbito de la adoración profética, pero los tenía por turnos y era algo constante. Eso nos enseña que es importante la adoración constante. Si uno no podía, por ejemplo, en la mañana, otro podía en la tarde. Si otro no podía en la tarde, otro podía en la noche. Pero en las vigilias de la noche es importante porque yo creo que hay batallas que algunos pueden librar, pero otros no pueden librar. Entonces, ¿dónde están los que sí pueden? ¿Dónde están los que sí están disponibles? Mientras otros no pueden y están en otras cosas. Porque no a todos llamó el Eterno, por ejemplo. No todos llamó el Eterno para el ministerio de lleno, aunque sí todos tenemos un ministerio. Todos tenemos una función, todos tenemos un llamado, una asignación de parte de Elohim, pero no toda esa asignación se remite al tema ministerial. Otros tienen otras responsabilidades, otros son profesionales en su área y no pueden librar batallas que otros sí las pueden librar. Entonces, lo que el Padre Eterno
quiere no es que todo el mundo se aboque a una sola cosa, porque entonces todos seríamos el brazo, todos seríamos el pie, sino que los que tienen que estar por otros que no pueden estar, estén. Entonces la pregunta es, ¿tú eres de los que tienen que estar o de los que no tienen que estar? Porque si tú y yo somos de los que tenemos que cubrir los espacios que otros no pueden llenar, entonces tenemos esa responsabilidad. No todo el mundo está llamado a ser un vigía, no todo el mundo está llamado a ser un atalaya sobre el muro, pero ¿cómo hacen falta los atalayas, profeta Víctor? ¿Cómo hacen falta personas que sean vigías, que cuando ven al enemigo llegar, entonces empiecen a dar la palabra, empiecen a dar la alarma? Tocad alarma, que toquen el chofar, que sean personas que mientras otros están librando otro tipo de batalla, como eran, por ejemplo, los diáconos, mientras los apóstoles, la palabra diácono es un ministro, mientras los apóstoles estaban encargados de la predicación de la palabra de Dios y tenían responsabilidades mayores, otros estaban por allá atendiendo las mesas, atendiendo a las viudas, orando por las personas específicamente. Yo pienso que en el pueblo del eterno Dios hay personas específicas que sostienen, es decir, mientras esto de ser todero lo tenemos que ser si tenemos pasión. Pero llega un momento en que el Padre nos está llamando a extender las estacas y el sitio de nuestra tienda, y hay personas a quien el Padre Eterno llamó para sostener a través de la intercesión. No es que dependa tuyo, depende de Dios, pero tú eres el instrumento para que se dependa de Dios. Entonces, hay personas que han sido llamadas dentro del ámbito de la intercesión profética. Si tú eres una mujer que en este momento eres una ama de casa y entendemos porque hay responsabilidades de atender a los hijos como otro trabajo, es más equiparable al que va al hombre que sale a trabajar a una empresa, una industria. El trabajo de la casa, se lo digo, el trabajo que tiene las amas de casa no es un trabajo fácil, criar a los niños, pero muchas mujeres saben, profeta Víctor, porque en la vida ministerial, en la vida de congregación, en la que tú y yo nos hemos desenvuelto durante estos 10 años o más, hemos observado que hay mujeres que nos han dado un acompañamiento específico. Yo te menciono dos mujeres que han tenido un acompañamiento en el área de la intercesión. Por ejemplo, está la profeta María y la profeta Siria, que son personas de acompañamiento en el área de la intercesión. Tal vez no harán otras cosas, pero son de acompañamiento en esa área. Entonces, personas específicas que son claves para sostener a otras personas que públicamente están presentándose frente a la gente. Así es, Chaliak, y estas personas específicas que el Padre Eterno escoge son personas que están detrás del telón. Son personas que no se conocen, no se sabe de ellos, pero entendemos que los que estamos al frente dependemos mucho de aquellos que están detrás de nosotros, levantándonos las manos como esos intercesores. Entonces, detrás de cada ministro que nosotros podamos ver, detrás de esos ministros hay personas que el Padre Eterno ha escogido como esos intercesores para que nos levanten y nos mantengan ahí. Hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo diría detrás de un gran ministro hay un gran intercesor. Exacto. Lucas capítulo 6 del 12 al 13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjate que el Señor se cuidaba tanto de verdaderamente tener, porque estaba en la tierra, estuvo también como hombre, eso no se puede negar, y necesitó, porque la Escritura te dice en Hebreos que caminó en obediencia, caminó en reverencia. Entonces, para él tener la visión clara, él decía que estaba de día, pero para él tener la visión clara, dice que estuvo orando toda la noche, pasó toda la noche orando, y no estoy dando no estoy dando aquí, es un modelo, pero no estoy dando aquí que, porque a todos el Padre Eterno, sabemos que a todos el Padre Eterno va a dirigir como Él quiera, ¿no? Pero Él nos está dejando aquí un modelo. Fíjate, en aquellos días él fue a monte a orar y pasó toda la noche orando, pero cuando amaneció, entonces escogió. Quiere decir que en medio de la intimidad, en medio desde ese momento en que él estuvo orando, él fue que tuvo la claridad para escoger esos 12 apóstoles.
Y escogió a uno sabiendo ya que lo iba a traicionar, pero igual había que escogerlo porque era el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, uno no sabe qué va a pasar en medio de la revelación que el Padre nos da cuando estamos verdaderamente metidos con Dios, cuando estamos verdaderamente en intimidad. Aún hasta vamos a hacer cosas que a la mente humana no le va a parecer, pero la dirección del Padre es la que hay que tomar. Y un intercesor profético que tiene intimidad con Dios es el que camina de esta manera. Camina el intercesor profético que camina en intimidad con el Padre Eterno, es el que verdaderamente va a quebrantar, el que va a abrir brecha. ¿Cómo podemos nosotros reconocer las brechas? Estando en intimidad con el Padre. Porque Amós 3:7 dice que no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Quiere decir que Dios tiene gente en este mundo. Algunos hasta invisibles podrán parecer, porque visiblemente vemos mucha gente que da agendas proféticas, que muchas de ellas no se cumplen, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Dan agendas proféticas, pero Dios siempre tendrá gente en este mundo, porque Él dice que siempre tendrá profetas. Él se lo dijo en los tiempos del primer pacto, se lo dijo a los hijos de Israel cuando estaban apartados, cuando estaban fornicando con los ídolos, cuando estaban fornicando con Baal, con Astoret, con Molot, con Quemos. Él les decía que nunca faltaría profeta en su tierra. Entonces Dios siempre tiene gente, profeta Víctor, que el Padre Eterno tiene la tierra específicamente para mostrarle sus diseños. ¿Y quiénes son esos? Ahí dice en Isaías 26:9, y lo vamos a ver ahorita, dentro de un momento. Profeta Víctor. Así es, Chaliak, esto me vuelve a recordar lo que estuvimos hablando al principio. O sea, el Yeshua durante la noche, el Padre Eterno le mostró el diseño de lo que iba a hacer. Entonces, vuelve la pregunta hacia nosotros. En vez de pasar la noche preocupados por las circunstancias, ¿por qué más bien no oramos al Padre Eterno para que Él entonces nos dé la estrategia de cómo vamos a solucionar aquel problema que tenemos? Porque como seres humanos vamos a tener problemas, van a haber circunstancias, van a haber momentos difíciles. Pero el Padre Eterno, yo veo que aquí lo que nos está diciendo es que no perdamos tiempo pensando en, más bien no perdamos el tiempo preocupándonos, que más bien vengamos a su presencia en medio de la noche. Y hablamos de la noche porque por lo general es el momento en que tenemos más tiempo tranquilos. Si usted se puede ver durante el día, tenemos muchas cosas que hacer. Durante el día, si hablamos de las amas de casa, tienen que hacer comida, pendiente de los hijos, pendiente del esposo, y si trabaja, además pendiente del trabajo. Entonces, en todas esas cosas que hay que hacer, muchas veces podemos decir no queda tiempo como para hacer una buena oración, para entrar en la presencia del Padre Eterno, pero durante la noche es diferente, porque durante la noche lo único que queda es dormir. Y entonces podemos sacrificar parte de ese dormir para poder entonces entrar en la presencia del Padre Eterno, adorarlo, levantar el altar de adoración y que Él nos hable acerca de lo que quiere hacer con ese problema que tenemos. Mira lo que dice Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios en la tierra, los moderadores aprenden justicia. Más claro, no canta un gallo. Y eso que hay gente que dice que si tú eres de los que dice que hay que buscar al Eterno de madrugada, entonces tienes espíritu de búho. Yo le he escuchado decir eso a algunos ministros, pero eso no es lo que me dice la palabra. O sea, yo entiendo que yo puedo buscar al Eterno en cualquier otro momento, pero por algo Isaías dijo eso. ¿A quién le voy a creer más? ¿A Isaías o le voy a creer más a las doctrinas de hoy? Entonces, si Isaías dijo eso es porque hay algo especial en esos periodos. Ahora, que no todo el mundo pueda, bueno, pero hay gente que sí puede. Entonces, a esa gente que sí puede, Dios los ha escogido para que a través de esa búsqueda, a través de esos intercesores que son diligentes, a través de esos intercesores que son verdaderamente, que hacen el sacrificio correcto, ¿verdad?
ellos son los canales a través de los cuales la revelación del Padre Eterno, de sus juicios, cuando habla de juicios, no necesariamente tiene que ver con que Dios va a enviar un juicio, no. El juicio tiene que ver con la revelación de Adonai, con su justicia, tiene que ver con esa agua, con ese río profético que fluye para ubicarnos, para traer edificación al pueblo, para traer consuelo, para traer exhortación, para impulsar al pueblo. Entonces, ese río profético nos va a mostrar los diseños de Adonai. Ese río profético nos va a ubicar. ¿Y cómo necesitamos que el Padre Eterno nos ubique? Mire, si algo, profeta Víctor, si algo el enemigo está empeñado, y hay que decirlo con pelos y señales, si algo el enemigo está empeñado es en traer estupor en el pueblo, en traer confusión, en fragmentar nuestra mente, en dividirnos, en que seamos personas inconstantes, en que tengamos un velo de estupor que nos introduzca en un diseño, en una bobera espiritual, donde andemos ahí estancados, donde seamos personas de doble ánimo, andemos entre dos posturas, llenos de dudas, divididos, fragmentados, nuestras emociones afectadas. Entonces, si algo quiere el Eterno es que tengamos dirección. Mi pueblo perece porque le faltó yadá, le faltó intimidad. Entonces, creo que la revelación del Padre Eterno nace de intercesores proféticos que tengan una vida de intimidad y que permitan que el Dios de la gloria pueda mostrar esos diseños en nosotros. Yo creo que si algo necesitamos ahorita es ubicación. Necesitamos ubicación, necesitamos verdaderamente conocer el mapa profético, conocer la brújula del Eterno en nuestras vidas, saber qué está haciendo el Eterno. Mire, la razón por la cual hay tantas profecías que en internet se han quedado varadas, que las han guindado, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me habló, Dios me dijo, y han dado fechas, han dicho fulano de tal cae, el gobierno de fulano de tal cae en tal fecha, pero nunca han salido a decir yo me equivoqué, nunca han salido. ¿Por qué? Porque la gente piensa mucho en su credibilidad, la gente piensa mucho en su reputación, la gente piensa demasiado en su reputación. ¿Por qué han quedado varadas esas profecías? Yo creo que esas profecías han quedado varadas, han quedado guindadas, han quedado avergonzados. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo dice en su palabra. No es mi palabra como fuego, como martillo que rompe la piedra. Si hubieses estado en mi secreto, le dice el profeta, hubieses conocido mis juicios. Si me hubieses buscado de verdad, si hubieses golpeado la roca, hubiese brotado el agua. La veta se hubiera roto y hubieses encontrado el agua. Así es, Chaliak, la clave y lo que el Padre Eterno nos está hablando aquí, como siempre nos ha venido hablando, tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con buscar de Él, tiene que ver con pasar ese tiempo con el Padre Eterno. Y lo que estaba hablando de las estrategias del enemigo, las estrategias del enemigo debemos entender que Él es muy sutil. Él no les va a decir claramente, no, no lo hagan de esta manera, sino que él lo que hace es poner un pensamiento. Digamos en la noche es para dormir. Ahora, pero ¿quién puso ese pensamiento? No es que en la noche no lo puedo buscar porque estoy muy cansado. ¿Quién está poniendo ese pensamiento? O sea, el enemigo directamente no se te va a aparecer y te va a decir, no hagas esto así. Recordemos que él siempre disfraza la verdad. Nunca va a hablar claramente. Entonces no permitamos que el enemigo nos envuelva con sus pensamientos. Si la Escritura nos enseña que hay algo especial en buscar al Padre Eterno en las madrugadas, es porque hay algo especial del Padre Eterno en ese tiempo. Definitivamente, así es. Bueno, continuamos. Siguiendo con la línea de idea anterior, el intercesor profético que verdaderamente logra resultados efectivos es porque definitivamente es perseverante. Hay un episodio que hoy es referencia para nosotros como intercesores,
pues nos habla de nunca rendirse hasta ver los resultados. Fíjate, la vida de un intercesor profético es una vida que conlleva sacrificio. Si yo dijera que la vida de intercesor profético no conlleva sacrificio, estaría mintiendo. Porque, ¿por qué razón? Porque recuerde que la carne, si algo no desea, es orar. Vamos a estar claros, a esta carne le gusta es la hamburguesa, le gusta es la televisión, le gusta es los pasapalos, le gusta es lo sabroso, lo cómodo, pero no le gusta hacer sacrificio. Entonces, obviamente que para poder tener una vida de oración y una vida de intercesión efectiva, tenemos que doblegarla. Y eso implica ser perseverante. Es decir, que si tú y yo no somos perseverantes, entonces estamos fallando en la encomienda. Pablo decía, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces, obviamente, para ser intercesores proféticos hay que hacer sacrificios. Significa que si tú estás, esto lo he escuchado yo muchas veces, si tú estás durmiendo, de repente el Padre Eterno te va a decir, levántate, ponte a interceder, ponte a orar y tienes que doblegar la carne. Mire, si tú le dices a esta carne que se va a ir a ver, que tú vas a ir para el cine, que te vas a comer una tremenda hamburguesa, y no digo que esté mal, porque la Escritura me habla de pasiones, ¿verdad? Las pasiones están ahí, son parte del alma, y de vez en cuando hay que satisfacerlas. Lo malo son las pasiones desordenadas. Porque entonces si habláramos de pasiones solamente, entonces nunca las podemos satisfacer, ¿no? No caigamos en eso, no, iríamos al extremo de la religiosidad. Las pasiones tienen su momento, pero si uno es equilibrado, uno sabe que hay momentos donde la carne hay que decirle, no es todo el tiempo hamburguesa, no es todo el tiempo descanso, no es todo el tiempo lo que tú quieres. Hay momentos donde tienes que ser doblegada, hay momentos donde tienes que rendirte a la voluntad de Dios porque primero es Él. Y esos momentos son, obviamente, en un momento de esos clave, yo no digo que no se puede hacer en otro momento del día, pero un momento clave es en la madrugada, porque en la madrugada lo que el cuerpo quiere es estar acostado, durmiendo. Entonces, un sacrificio en este caso específico y la perseverancia y tener una vida de oración diligente va a permitir esa perseverancia que logremos objetivos poderosos. Y el ayuno ni se diga. Porque el ayuno nos estamos absteniendo porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que surge de la boca de Elohim. Entonces nos estamos alimentando, nuestro espíritu se está fortaleciendo para estar más auditivos a la palabra del Eterno. Mire lo que dice Génesis 32, 26 al 30. Dijo, déjame porque raya el alba. Estamos hablando del Malahim, del Eterno. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Por eso creemos que era Yeshua, ¿verdad? Porque dice, vi a Elohim y fue librada mi alma. Pero entonces, esto es una enseñanza que nos enseña que no te dejaré si no me bendices. Esa actitud de no te dejaré si no me bendices es la actitud que nos habla de que hasta que no veamos cumplido el objetivo, hasta que verdaderamente, porque mire, una oración no es algo que se hace, eso queda demasiado a favor de nuestra naturaleza caída. Si decimos voy a orar, pero para cumplir nuestra naturaleza caída, hace una fiesta, hace un picnic ahí, feliz. Eso no funciona, no llega ni encima del techo. Pero si decimos no te dejaré si no me bendice, ahí estamos hablando de alguien que entiende algo de la verdadera oración, de la verdadera intercesión, profeta Víctor. Así es, Chaliak, y ahí nosotros podemos ver la perseverancia de Jacob. O sea, él luchó durante toda la noche. y una de las cosas que como pueblo del Padre Eterno debemos aprender es a ser perseverantes. Perseverante. Miren, el Padre Eterno a nosotros nos ha dado muchas promesas. Hay muchísimas promesas de parte del Padre Eterno, pero nosotros debemos ser perseverantes con cada una de esas promesas. El Evangelio clásico nos enseñó a nosotros que
todo en el evangelio era fácil. Después que nosotros llegábamos al evangelio, simplemente el evangelio color rosa, todo iba a estar bien, todo nos va bien, usted ya no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo porque todo bien. Y ese no es la enseñanza que nosotros vemos en las escrituras. En las escrituras nos dice debemos ser perseverantes, aún con una promesa que el Padre Eterno nos ha entregado. La podemos ver con el pueblo. El Padre Eterno les prometió la tierra, pero ellos tuvieron que luchar por la tierra. Y no fue un día que lucharon, fueron años que ellos tuvieron que luchar para conquistar lo que el Padre Eterno les había dicho que les iba a entregar. A veces pensamos que si el Padre Eterno dice que nos los va a entregar, simplemente se va a cumplir de una vez. Que si el Padre Eterno dice que nos va a entregar algo, simplemente va a suceder y ya. Pero nosotros en la práctica nosotros podemos ver que debemos ser perseverantes. Debemos ser perseverantes para poder alcanzar, para poder conseguir aquello que el Padre Eterno nos ha dicho que nos va a entregar. Bueno, tuvimos un pequeño problemita técnico con el internet, pero estamos de vuelta gracias al Eterno. Así que continuamos entonces con esta enseñanza y nos vamos específicamente a lo que tiene que ver con el resumen de la Parashá Sat. En el capítulo 6 nos habla de las normas del holocausto, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Luego nos habla de las normas de oblación, versículo 7 al 11, la investidura de Aarón y de sus hijos, versículo 12 al 16, normas de la ofrenda por el pecado, versículo 17 al 23. Luego tenemos el capítulo 7, normas de la ofrenda por la culpa, versículo 1 al 10, normas de la ofrenda pacífica, versículos 11 al 21, prohibición de comer cebo y sangre, versículo 22 al 27, las porciones de los coanín o los sacerdotes, versículo 28 al 38, y finalmente en esta parashá, que es más corta que la anterior, el capítulo 8 comienza hablándonos de la investidura de los coanín, versículo 1 al 9, consagración del Mishkan tabernáculo, versículo 10 al 13, la ofrenda para la expiación, versículo 14 al 21, la ofrenda para la investidura, versículo 22 al 28, Moisés recibe porción de la ofrenda, versículo 29 al 32, y Aarón y sus hijos permanecen en la tienda de reunión, versículo 33 al 36. Ahora vamos a algo muy importante y es a los fundamentos de la intercesión de esta parashá Sat. Bien, comenzamos entonces con estos fundamentos, principios que podemos extraer de esta enseñanza, específicamente en Vayikra, Levítico capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice específicamente el capítulo 6, versículo del 12 al 13. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el Cohen, el sacerdote, pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz, de los shelomim. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Bien, ¿cuál es el principio que podemos tomar de este poderoso versículo que nos habla específicamente de que el fuego debía mantenerse encendido sobre el altar y no se apagará? Porque ya vimos anteriormente, cuando hablamos de la intercesión profética, que se mantenía en el altar encendido toda la noche. Hacía la referencia de toda la noche en otro versículo del capítulo 6 también. Pero aquí dice que el fuego debía estar encendido sobre el altar y no se apagará. Pero para ello, para mantener la combustión del fuego, se debía mantener, el sacerdote debía colocar el leño o la leña cada mañana. Bien, vamos a ver aquí algo que podemos extraer para poder hablar de un principio importantísimo dentro de la intercesión profética. En relación al leño que se ponía en el altar, la sabiduría del Eterno, que está en su Torá, se compara con un leño o árbol. Sobre esto se escribe lo siguiente en Proverbios capítulo 3, del 17 al 18, que nos dice de la siguiente forma: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, shalom, paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados o doblemente benditos son los que la retienen.
Dice, ella es árbol de vida. Está hablando de la sabiduría, pero al mismo tiempo está hablando de la Torá según los sabios, según los Jajamín. También dice en Yohanan, Juan capítulo 15:1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Es decir, Yeshua también se representa como un árbol o un leño. ¿De dónde viene el leño? Viene de un árbol, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que como intercesores proféticos, para mantener el fuego encendido en nuestro altar, necesitamos guardar en nuestro corazón la Torá y necesitamos que esa Torá viviente, que es Yeshua, sea revelada en nosotros. Ese es el combustible de una vida de oración e intercesión. Profeta Víctor, ¿una vida de oración e intercesión puede acaso funcionar si no guardamos la Torá en nuestro corazón, en nuestra mente? Y si esa Torá no es revelada, ¿y quién es la verdad revelada? Yeshua HaMashiach. Ajá, ahora sí. Chaliak, ahí es donde está el detalle del asunto. Hay muchos que piensan que su intercesión está siendo efectiva sin necesidad de ellos mantener alimentado ese altar. Y es interesante cómo nos habla de poner leña cada mañana. O sea, nos deja ver que cada mañana es necesario que nosotros bebamos de esa Torá, que nosotros nos alimentemos de esa Torá, si queremos verdaderamente ser intercesores efectivos. Si yo lo que quiero es simplemente repetir y repetir cosas y decirles cosas al Señor y que no suceda nada, pero yo creo que estoy haciendo mucho simplemente porque lo que hago es hablar y decir, pero no bebo de la Torá, ni le pongo esos leños para que el altar continúe encendido, mi intercesión no va a ser efectiva. Sin la Torá revelada en nosotros y nosotros caminando alineado a las instrucciones del Padre Eterno, no podemos ser intercesores efectivos. Fíjense que todos estos principios que estamos extrayendo cada viernes o que lo estamos exponiendo en este lugar, son principios extraídos de la Torá. Nosotros no, gracias a Dios, no estamos inventando nada. Teníamos un tremendo problema, pero no estamos inventando nada porque al menos yo en mi propia sabiduría no sé nada. Yo no tengo nada que añadir aquí. Hay algo que se puede, digamos, extraer lo que tiene que ver con la enseñanza de los sabios, de los Amin, pero ellos, lo que ellos hacen es simplemente no interpretar, hacer una interpretación privada, sino hacer un estudio bajo el contexto, digamos, de lo que es la cultura hebrea, de pasajes que no se entienden si uno no comprende la cultura hebrea. Pero hasta ahí, pero es en la Torá, en las instrucciones del Padre Eterno, es donde está la esencia, la sustancia y todo lo que necesitamos. Entonces, hablar de estos principios de la Torá, si nosotros no guardamos la palabra en nuestro corazón, definitivamente no hay oración que suba ni que vaya más allá del techo. ¿Por qué? Porque recuerden una cosa. Todo el día lo que tú y yo más hacemos es pensar, no hablar. Las mujeres se acercan mucho a la parte que tiene que ver con casi le llegan a lo mismo que piensan y lo mismo que hablan, pero nunca le van a llegar porque lo que más hacemos los seres humanos es pensar. O sea, todo el día estamos pensando. ¿Cuántos pensamientos tienen los seres humanos a lo largo del día? Entonces la Escritura dice, por ejemplo, en Filipenses 4, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, todo aquello que hay virtud, todo aquello que es digno de alabanza, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. También dice Isaías 26:3, dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, el resultado de una oración efectiva es estar todo el día rumiando la palabra en nuestro corazón, pensando en lo correcto. Pero usted cree que si tú y yo estamos todo el día pensando en cosas negativas, si tú y yo todo el día tenemos una mente que está pensando en puras cosas corruptibles, tenemos una mente que todo el día está pensando barbaridades, estamos dejando que entren pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, estamos pensando cosas que no van acorde al diseño del Padre de Él con nosotros, que no van acorde a la identidad que el Padre dice que tú y yo somos. Si tú y yo no estamos pensando así, jamás va a ser una oración efectiva. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Cuando tú y yo hablemos, cuando tú y yo estemos en el momento de oración, de intercesión, vamos a orar de acuerdo a lo que estamos llenando el buche de nuestro corazón.
Si todo el día hemos estado llenando el buche, le hemos estado metiendo basura, ¿qué vamos a hablar? Basura. Porque no, de eso nos llenamos, y de lo que tú y yo estamos llenos vamos a hablar. Si tú y yo todo el día estamos hablando fe, esperanza, autoridad, palabra, estamos llenándonos de Torá. Si, ¿qué son los pensamientos de Dios? Es la Torá. Si tú y yo todo el día estamos pensando correctamente, de acuerdo a la palabra, pensando de acuerdo a su palabra, vamos a hablar correctamente, vamos a orar, a interceder como verdaderos intercesores. Entonces, esos son los que comen cada día, los que buscan o disponen su corazón para cada día, como dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día nos lo doy, los que cada día buscan alimentarse de la palabra, son los que esa palabra no se va a quedar solamente en su mente, porque ese es el logos, sino que va a bajar a su espíritu en el sentido de que va a ser una carne, una verdad revelada en su corazón, que representa a Yeshua también. Yo esta palabra no solamente se me tiene que revelar, esta palabra yo tengo que estudiarla cada día, porque tenemos una parte física que necesita el logos. ¿Acaso cuando tú y yo leemos un libro no se nos queda aquí? No trabajamos la mente, no trabajamos el consciente, el subconsciente, el inconsciente, todos y cada una de las partes del cerebro. Necesitamos esta palabra física, escrita, logos, pero también necesitamos, como nosotros somos un espíritu, necesitamos que la verdad revelada trabaje en nuestro interior también, fortalezca el hombre interior, profeta Víctor. Así es, el mensaje del Padre Eterno es muy claro en lo que tiene que ver con este fundamento. Necesitamos mantener el altar encendido, necesitamos alinearnos a la Torá, que la Torá se revele a nuestra vida cada día más, porque de esa manera solamente vamos a poder ser intercesores proféticos efectivos. A mí me sorprende, antes de pasar al otro capítulo, me sorprende mucho cuando dice que Abraham, dice la escritura que Abraham avanzó en esperanza contra esperanza hasta llegar a ser padre de muchedumbre por una sola palabra que se le había dicho. Dice, así será tu descendencia. No consideró su ser, no consideró la matriz de Sara que estaba allá. Y es decir, él luchó en esperanza contra esperanza. Es decir, cuando dice que luchó en esperanza contra esperanza, quiere decir que su mente era una batalla mental. Por eso, profeta Víctor, yo creo que la buena batalla de la fe es una batalla que libramos en la mente. Satanás sabe que el cerebro puede ser su taller. Algunos dicen, no, el cerebro es el taller del diablo, la mente. Pero es el taller si nosotros permitimos que sea el taller de él. Pero es cuando lo permitimos. Pero de resto puede ser más bien el taller del Eterno, porque la Escritura dice que nosotros tenemos la mente del Mesías. Cuando Pablo habla en Corintios, en Primera de Corintios, y dice que la sabiduría, la sabiduría de lo alto, dice que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Eterno y fue su consejero? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. Y que el que es carnal no entiende estas cosas, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando tenemos la mente del Mesías, no solamente habla de discernimiento, tenemos hasta nuestro sentido, por si se le puede llamar así, sentido común, nuestra manera de pensar se vuelve diferente. Y eso es un intercesor profético no solamente va a orar de manera diferente. Profeta Víctor, tenemos una cultura, y me quedo aquí porque hay algo que siento con respecto a esto. Tenemos una cultura que cree que todo es oración, pero qué maravilloso es cuando nosotros tenemos una mente correcta para pensar en las cosas correctamente. A veces nuestra mente está corrompida y no nos damos cuenta, porque la Escritura dice que los que tienen una mente corrompida, todo lo ven corrompido. Es como si tuvieras unos lentes negros y todo lo vas a ver negro, tuvieras unos lentes rojos y todo lo vas a ver de color rojo. Entonces, como intercesores proféticos, la Torá hace que tengamos una mente sana, que analice las cosas correctamente, sin servir de obstáculo para digamos, el mover del Espíritu de Dios, sin ser obstáculo para lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, pongo un ejemplo, profeta Víctor. ¿Cómo analizaríamos lo que está pasando ahorita en Europa, en la situación de la guerra ruso-ucraniana? Necesitamos una mente renovada para poder entenderlo de la forma correcta. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de eso? Sí. Así es, Chaliá. Por mucho tiempo se nos enseñó
la parte de interceder, la parte de proclamar, que yo declaro, pero nunca se tocó el tema de trabajar primero con el intercesor como tal. Entonces muchos se acostumbraron, mi fe, no, yo tengo fe porque yo oro, pero mi oración solamente tiene que ver con yo quiero, yo declaro que viene el carro, yo declaro que viene la casa, yo declaro que viene el trabajo que yo quiero, pero no nos enseñaron a preocuparnos por alinear nuestras vidas a la instrucción del Padre Eterno. No nos enseñaron a rendirnos del Padre Eterno, entender que no se trata de mi voluntad, que no se trata de lo que yo quiero, se trata, como nos enseña la Escritura, morir a nosotros mismos. Se trata de negarnos a nosotros mismos para que en esa negación entonces el Padre Eterno pueda fluir a través de nosotros y entonces podamos tener una intercesión certera con respecto a cada situación. Acabas de hablar de la situación que está pasando en Europa. La pregunta en este caso sería: ¿nuestra intercesión con respecto a esa situación está siendo efectiva? ¿Estamos intercediendo correctamente de acuerdo a lo que el Padre Eterno está hablando en este tiempo? ¿O nos estamos dejando llenar la cabeza de todo lo que nos dicen, todas las voces que se levantan? Y entonces cuando cualquier voz dice algo, yo empiezo de una vez a interceder en eso. Otra voz dice otra cosa, yo empiezo a interceder por aquello. Se levantan otros diciendo y yo empiezo a interceder por aquello. O estoy relajado, bebiendo de la Torá, llenándome del Padre Eterno y ajá, Padre Eterno, ahora, ¿por qué quieres tú específicamente que yo interceda? Eso es lo que necesitamos en este tiempo, Chalián. Eso es lo que yo llamo lo que tú estás mencionando es lo que yo llamo una mente renovada, porque una mente que tiene la claridad de permitir, de no ser obstáculo y tiene su corazón abierto para que el Espíritu de Dios pueda revelar. Entonces, al principio de esta enseñanza hablábamos de lo importante que es mantener el altar encendido, de madrugar para buscar de su presencia. Yo creo que una cosa va alineada, estos puntos están como entrelazados unos con otros, como estaban las vestiduras del Cohen Gadol, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Levíticos capítulo 7. Vamos a ver versículo específicamente en el 12. Dice, si lo ofrece en agradecimiento, tú mencionaste esto, profeta Víctor, en la enseñanza de la Parashat del Shabbat, mencionaste sobre las ofrendas pacíficas que tenían que ver con, en este caso, con agradecimiento, tipo de alabanza, agradecimiento. Entonces, juntamente con el sacrificio de agradecimiento, ofrecerá tórtolas sin levadura amasadas con aceite y obleas sin levadura untadas con aceite y tortas de flor de harina bien mezclada amasadas con aceite. El agradecimiento es parte de nuestra vida de oración e intercesión. Me gusta este tema porque hay mucha tela que cortar aquí, definitivamente. Precisamente una boca que agradece está libre de la queja y el ensimismamiento. Y ahí vemos, vamos a ver varios versículos. Profeta Víctor, como yo te mencionaba hace un momento, si yo estoy todo el día pensando en lo que yo necesito, eso lo diría Geo como artesonando mi propia casa, porque estoy todo el día procurando mi propio beneficio en todo. Hay gente que es como que sí, y todos tenemos algo de eso, ¿no? No estoy diciendo que solamente ellos, no, todos lidiamos con algo, pero hay gente que parece que él fuera el sol y todo tuviera que girar alrededor de él. Entonces la gente que vive como que si él fuera su propio universo y pretende que todo el mundo gire alrededor de él, son personas que se vuelven manipuladoras porque quieren que todo el mundo haga lo que él dice. Una persona ensimismada es una persona manipuladora y una persona manipuladora jamás va a poder manipular a Dios a través de la oración. Entonces, si yo todo el día estoy tratando de manipular aquí y allá, soy una persona ensimismada que busca siempre su propio beneficio personal en todo, en el trabajo, en vez de querer ayudar a otros. Entonces, fíjate, hay un principio poderoso de la intercesión. Un principio de la intercesión es que yo quiera el bien de otro, porque no puedo ser egoísta en la intercesión. Si no estoy siendo falso en la intercesión o cumpliendo, haciendo un relleno de palabras. Pero si yo soy una persona ensimismada, profeta Víctor,
Yo no voy a tener una aptitud de acción de gracias, aunque dé acciones de gracias, porque es algo del corazón, es algo de una actitud interna. Entonces, si mi vida gira, todo gira alrededor mío, yo soy el sol y todos los planetas deben girar, mi familia, todo, la gente de mi trabajo, y yo soy la persona que se cree el centro de atención, entonces no voy a hacer un buen intercesor profético. Te preguntará por qué. Porque no voy a tener un corazón de un verdadero agradecimiento. No, de mí no va a proceder una verdadera alabanza. Una persona quebrantada, con su yo quebrantado, una persona que se somete a la voluntad del Espíritu de Dios y que verdaderamente se interesa por otros, es aquel que va a interceder de verdad. Porque no va a interceder solamente, no va a interceder solamente porque otros le digan, o porque en la congregación se llena un espacio que se diga a las 7 te toca a ti, sino que verdaderamente, profeta Víctor, le va a interesar otro. ¿Qué opinas tú de eso? Así es, Chalia. Hace falta, digamos que un intercesor necesita tener un corazón agradecido, pero muchas veces ese corazón agradecido no necesariamente tiene que ver con lo que el Padre Eterno le está dando a él. Chalia, he visto el caso de intercesores que pueden clamar al Padre Eterno por otras personas y esa persona puede recibir, y aunque ellos tengan falta de ese mismo bien, están con un corazón agradecido delante del Padre Eterno por lo que recibió la otra persona, aunque ellos estén pasando por la misma necesidad. Pero al ver que el Padre le responde su oración, no se trató de ellos, no se cubrió la necesidad que ellos tenían, pero ellos vieron cómo el Padre Eterno cubrió la necesidad del otro, y eso provoca en ellos un agradecimiento delante del Padre Eterno, y en ese momento ellos no están contando porque ellos pueden tener la necesidad, pero están agradecidos con el Padre Eterno por lo que el Padre Eterno ha hecho por la otra persona. Tremendo, ese es el corazón que necesitamos tener hoy en día, lo que está describiendo el profeta ahorita. O sea, verdaderamente es trabajo de día, es del día. Yo digo que es un trabajo del día. Si todo el día estamos ensimismados, en un momento, en 5 segundos, no se va a resolver una intercesión. Yo creo que interesarse por los demás, antes de hacer una buena intercesión por otros, debemos comenzar primero examinando nosotros mismos y decir, ¿qué siento yo, por ejemplo, con mis hermanos de la congregación? ¿Qué siento yo, por ejemplo, cuando veo al vecino que se le está cayendo la casa? ¿Qué siento yo cuando veo la necesidad en las calles? ¿Qué siento yo cuando en la esquina veo que fulano de tal está pasando? ¿Me duele? ¿Me identifico? ¿Lo siento en mis entrañas? Entonces, bueno, de repente tú dices, no lo siento. Ok, está bien. Acuérdate que es un sentir que el Padre Eterno coloca allí, pero al menos el Padre debe encontrar en nosotros la disposición de interesarnos por otros. El sentir lo pone él, pero la disposición tiene que ser de acá, de nosotros. Entonces, si tenemos una disposición de interesarnos por los demás, le hacemos más fácil el trabajo a Dios para colocarnos el sentir, para orar por esas personas y que no todo vaya a girar en torno a nosotros. Pero si no tenemos esa actitud, si tenemos una vida de vanidad, no podemos ser intercesores efectivos. Debemos romper con la vanidad, con el egoísmo. Vivimos a veces una vida, yo hace tiempo vi una persona, profeta Víctor, tan ensimismada, que me escribió un mensaje, en un mensaje de esos que se colocan pero eso fue hace tiempo, que se colocan por Messenger, ¿verdad? Y yo le decía a ella que estaba tan ensimismada que se podía ahogar en su propio ego, le decía yo a ella. Estás tan ensimismada, muchacha, que te puedes hasta ahogar por tu propio ego. Entonces, me acordé de eso ahorita porque hay personas que están tan ensimismadas, están tan estrechas. Pablo decía, ensancha tu corazón. La pregunta es, ¿cuánta gente cabe en mi corazón y en el tuyo? ¿Cuánta gente cabe en el corazón? Si tenemos un corazón estrecho, no cabe nadie, nada más que cabemos nosotros. Pero, y si cabemos nosotros, siempre los ojos nuestros siempre van a estar virados, mirando para adentro. Es lo que yo necesito, si se habla, por ejemplo, se plantea algo en la congregación, siempre la persona que tiene los ojos virados hacia adentro va a decir, ajá, ¿qué provecho saco yo de eso? ¿Qué necesito yo en todo eso?
¿Cuál es la ventaja para mí en todo eso? Pero en cambio, cuando el proyecto que se está planteando ahí, cuando lo que está diciendo la autoridad está planteando algo y ella dice, la persona tiene un corazón que se ha extendido, que se ha ensanchado, como decía Pablo, Pablo le decía, usted no estéis estrechos en vuestro corazón, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Si mi corazón se ensanchó, el proyecto eso va a caber. Entonces, como yo no tengo los ojos virados hacia adentro, si no miro hacia afuera, yo voy a ver cómo le vamos a dar la gloria al Señor en esto. ¿Cuánta gente? O sea, ¿cuánta gente cabe, profeta Víctor, en nuestro corazón? Y si no cabe ni el vecino, es que eso ahí adentro está muy, muy angosto. No cabe ni un alfiler. Entonces, un corazón estrecho no puede agradecer. Un corazón estrecho no puede alabar. Un corazón estrecho no puede dar acciones de gracia. Puede imitar, puede sustituir, puede suplantar, puede hacer una ficción y una pantomima, pero no puede hacer algo verdadero delante de Dios. Dios sabe si tú y yo somos egoístas, porque Dios nos conoce, nos pesa en balanza, y Él sabe si somos egoístas. Él sabe si verdaderamente nos importan los demás. ¿Sabe qué sería feo? El Señor nos dijera, no me vengas con esos cuentos porque yo te conozco. Yo sé que a ti no te importa nadie. Se caería uno de para atrás, ¿verdad? Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Sí, profeta Víctor, que lo que el Padre quiere de nosotros es que cuando vengamos a Él, y no está diciendo, aquí este salmo no está diciendo si nos sentimos bien. Parece que fuera si nos sentimos bien, pero dice entrad. Parece que es una orden, ¿verdad, profeta Víctor? Sí, así es, Chalia, es impresionante pensar que hay personas que muchas veces se acercan a uno y están mal porque hay ciertas situaciones que le están pasando, pero son incapaces de ver las cosas buenas en medio de esas circunstancias, porque nos van a pasar cosas malas. No digamos que no son cosas malas, porque la escritura nos enseña que todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a pasar circunstancias difíciles, vamos a pasar momentos duros, van a haber momentos dolorosos, pero en medio de toda esa circunstancia, si nosotros tenemos el corazón correcto, vamos a encontrar motivos para agradecer al Padre Eterno siempre. Siempre, siempre, en medio de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo, podemos encontrar motivos para darle gracias al Padre Eterno y tener un corazón agradecido. Lo que pasa es que el enemigo se encarga de nublarnos la vista y que solamente veamos lo negativo, que solamente veamos lo que nos afecta, que solamente veamos lo que la situación que estamos pasando. Pero si nosotros permitimos que nuestro corazón se ensanche y que nuestra visión sea expandida para poder ver la mano del Padre Eterno en medio de esas circunstancias, vamos a encontrar muchos más motivos para estar agradecidos que motivos para estar preocupados. Así es, me acordé de un pasaje que dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, lo dijo Jeremías. O sea, el Padre Eterno le dice, si tú entresacas lo precioso de lo vil, o sea, si en medio de todo lo vil que estás viviendo puedes ver lo precioso, vas a ser como mi boca. Porque Dios entresacó lo precioso de lo vil. Cuando estaba la tierra desordenada y vacía, no se quedó, ay, aquella tierra que yo había creado ahora está desordenada y vacía. Él sabía quién era. En lo que hizo, dijo, sea la luz, y la luz fue, y empezó a darle órdenes a la tierra, y la tierra produjo fruto. O sea, él no se quedó con la visión de lo que estaba destruido. Él estaba claro. Entonces nosotros tenemos que tener ese carácter, entre sacar lo precioso de lo vil para ser como su boca. Entonces dice Filipenses 4:12, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Quiere decir que dentro de para un intercesor profético, la acción de gracias no es una opción.
Ah, bueno, si yo quiero, agradezco. Si yo, no. Aquí dice, por nada estéis afanosos. Quiere decir que el afán nuestro y la ansiedad, es más, dice la Escritura cuando te habla de la parábola del sembrador, dice que los afanes de este siglo ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Quiere decir que si tú y yo vivimos afanados es porque vivimos el que dude semejante como las ondas del mar, que es llevado a uno y otro lado por los vientos. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Dura esa palabra. Entonces, por eso lo que dice Santiago, dice que el que dude es semejante. Entonces, si nosotros estamos, pues puede ser que en algún momento tengamos un momento de duda, Amalek ataca, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que levantarnos con autoridad, con el escudo de la fe que representa la emuná de nuestra vida, para apagar los dardos de fuego del maligno y caminar dándole gracias al Eterno. Si usted se siente que el enemigo la está atacando con desesperanza, si usted siente que lo está atacando con depresión, si hay un espíritu de muerte que lo persigue, usted dice me voy a morir, o el enemigo le ha dicho que se va a morir de cáncer o que se va a morir un familiar y entra la desesperanza en su corazón, usted tiene que levantarse y creerle al Padre Eterno. Aunque yo sé que no es fácil en algunos momentos, pero la Escritura dice que no estemos afanosos por nada. Que no estemos afanosos por nada. Y Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Colosenses capítulo 4, verso 12 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Quiere decir que la acción de gracias, nosotros tenemos que tener un corazón agradecido. Aún en medio de las situaciones, hay un libro que yo leí de un pastor, se llamaba, hace años lo leí, se llamaba Caroter, un reverendo, pero que pertenecía al ejército de Estados Unidos, que hablaba específicamente del poder de la alabanza. Él mencionaba allí que cuando le venía gente a él a la consejería y esa gente estaba pasando por situaciones terribles, que su vida se le estaba cayendo en pedazos, él le aconsejaba que alabara al Señor. Y cuando la persona empezaba a alabar, a pesar de las circunstancias, a pesar de que se le estuviera cayendo la vida encima, sobrenaturalmente algo comenzaba a suceder, porque hay poder en la alabanza, hay poder en las acciones de gracia. Bien, vamos a continuar. Aquí yo coloqué, aquí hay un versículo de un hombre que entendió lo que era el agradecimiento en un momento donde su vida pasó por una situación muy fuerte, y cuando él agradeció al Señor en medio de esas circunstancias difíciles que estaba viviendo, aunque le faltaba todavía más proceso, pero aún en medio de esa situación difícil que él estaba viviendo, profeta Víctor, después de eso el pez lo vomitó en el lugar de la obediencia. Entonces yo creo que a veces tenemos un corazón obstinado, ¿verdad, profeta Víctor? A todos nos pasa aquí. De repente se nos endurece el corazón, tenemos un corazón obstinado y parece ser que cuando por fin entendemos y agradecemos a Dios, el pez aunque suene feo, el pez nos vomita en el lugar del trazo profético del Padre. Profeta Víctor. Exacto, Chaliak, pero ahí en ese punto es donde debe haber una rendición. O sea, muchas de las circunstancias que vienen a nuestra vida es porque ese es el punto donde el Padre Eterno nos quiere. Parece contradictorio, pero nosotros como seres humanos necesitamos ser quebrantados. Nuestra autosuficiencia necesita ser quebrantada. Nuestro ego necesita ser quebrantado. Y mientras nosotros como seres humanos sintamos que tenemos la capacidad de salir adelante, entonces no estamos confiados ni rendidos al Padre Eterno como debemos. Esto va a provocar que como Jonás, o sea, imagínense la situación de Jonás en el vientre del pez. ¿Qué otra situación peor se puede uno imaginar? O sea, nosotros podemos imaginar a Jonás, muchas veces en las comiquitas, en las películas, lo pasan, está encerrado, pero está tranquilo. Pero imagínense realmente cómo debe ser la sensación de estar en el vientre de un pez. Eso debe ser algo
espantoso, o sea, la sensación debe ser, pero en ese punto era donde el Padre Eterno lo quería, porque ahí fue donde él se dio cuenta que él ya no tenía la capacidad para hacer más nada. Simplemente tiene que rendirse delante del Padre Eterno. Y a esas situaciones son a las cuales el Padre Eterno en muchas ocasiones nos lleva. Muchas ocasiones nos pone chalear, como dicen en nuestro país y en muchas partes, entre la espada y la pared. O sea, cuando uno está entre la espada y la pared, no le queda otra opción que levantar las manos y decirle, Padre, aquí estoy, haz tú como tú quieras, ya yo no tengo fuerza, ya yo simplemente desaparezco para que tú puedas hacer. Y aunque suene duro y es fuerte, no es fácil, pero a ese es el punto donde el Padre Eterno nos quiere llevar. Así es, definitivamente, y quiero leer rápidamente pues esta porción de Jonás capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice, entonces oró Jonás al Eterno, su Dios, desde el vientre del pez, casi nada. Y dijo, en mi angustia clamé a Jehová, y él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dice, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon aguas hasta el alma, y el gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza, las algas, un tipo las algas son como un tipo de árbol marino, ¿verdad? Descendía hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh eterno Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Eterno me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de agradecimiento te ofreceré sacrificios. Ahí está, con voz de agradecimiento, sin afán, sin ansiedad, sin miedo, sino con agradecimiento, con emuná, te ofreceré sacrificio. El problema de Jonás no era la incredulidad, el problema de Jonás era la obstinación, ¿verdad? Lo que prometí pagaré, la salvación es del Eterno. Entonces, él cuando Jonás termina fíjate lo poderoso, escuchen esto, intercesores proféticos, porque aquí hay algo poderoso de parte de los niños. En el momento en que él dice, mas yo con voz de agradecimiento te ofreceré sacrificio, cuando él expuso delante del Eterno la voluntad de agradecer en medio de estar dentro de un pez, el pez lo expulsó en lugar de la obediencia. Claro, después de eso vino el tema de la calabacera y todo eso, se molestó, pero eso es otro cuento, eso es otra área que Dios trató con él. Pero aquí lo que tenía que tratar con él es esa rebeldía. Él se arrepintió de corazón de aquella rebeldía. Y cuando dice, más yo con voz de agradecimiento ofreceré sacrificio, en el momento el pez, el Padre Eterno dio una orden al pez. La pregunta que yo hago es, ¿desde hace cuánto estás en el vientre del pez? Tú sabes que estás en el vientre del pez. O de repente yo te pregunto, ¿te sientes en el vientre del pez? Y de repente tú me dirás, si me siento dentro del vientre del pez. Siento que estoy dentro de las mandíbulas del pez. Ok, ¿y cuándo fue la última vez que hubo agradecimiento en nuestro corazón? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente estuvimos dispuestos? ¿Sabe cuál es el problema, profeta Víctor? Que la gente cuando siente que el pez le tiene la mandíbula en la cabeza, la gente lo que hace es que se aparta de la congregación. Son demasiadas presiones. Yo me voy de la congregación, me aparto de Dios, me aparto de sus caminos. La presión no es para apartarse, es para refinarnos como el oro fino, para refinarnos como la plata. La gente cree que este es el crucero del amor. Esto es un barco de guerra para gente cruzada, para gente valiente, para gente que verdaderamente se la toma en serio. Y esto va para mí, va para ti, va para todos. Hay momentos, yo lo he sentido, hay momentos que verdaderamente hemos sentido, el profeta Víctor también, hemos sentido una presión que a veces queremos ganarnos de los pelos muchas veces. Porque hay momentos de debilidad, pero eso no significa que vamos a abandonar el barco. Eso no significa que vamos a tirarnos por la borda. Eso lo que significa es que Dios nos está formando y que son momentos donde tenemos que levantarnos con mayor autoridad para creerle al Padre Eterno y esforzarnos delante de Él, porque sabemos que tenemos una asignación en la tierra y tenemos que ser responsables para cumplirla. ¿O es que el compromiso este es un compromiso temporal, es un compromiso eterno y no es un compromiso con un presidentucho, no es un compromiso con cualquier líder sucho de esta tierra, es un compromiso con el Dios de gloria, con el Rey del universo, casi nada.
profeta Víctor. Así es, Chaliat. Ahorita cuando planteabas este tema, me acordé de aquellos intercesores que el Padre Eterno levanta a orar por situaciones específicas. Y cuando se le empieza a alborotar, por decirlo así, la cosa en su casa, entonces deciden no orar más, no interceder más. No, yo no intercedo porque después me pasan muchas cosas. Miren, cuando nosotros intercedemos y empiezan a pasar cosas, es cuando nosotros estamos dando en el blanco. Ahí nosotros nos damos cuenta que realmente estamos golpeando donde se debe. No te preocupes por la circunstancia, el Padre Eterno te va a librar, pero el Padre Eterno quiere que en medio de esa circunstancia tomemos el valor de seguir adelante en aquella encomienda que el Padre Eterno nos ha entregado. Y si el Padre Eterno nos ha dicho que tenemos que golpear, tenemos que golpear. Las circunstancias se van a alborotar, el mar se va a alborotar, las olas van a subir, pero si el Padre Eterno ha dicho que tenemos que golpear, tenemos que seguir golpeando la circunstancia, porque va a llegar un momento en el cual el Padre Eterno se va a levantar y simplemente le va a ordenar al mar que se calle. No dejes de golpear las circunstancias que el Padre Eterno te haya mandado a golpear. Si el mar se alborota, que se alborote, porque va a llegar un tiempo, escúchame, va a llegar un tiempo donde el Padre Eterno se va a levantar y simplemente le va a decir al mar que enmudezca, le va a decir al mar que se calle, y tú vas a ver los frutos de aquella intercesión. Vas a ver los frutos de aquella asignación que el Padre Eterno te entregó. Así es, amén, amén, así es. Así que no se quede por nada. Mire, si se siente que está dentro de las mandíbulas, se siente que las algas se enredaron en la cabeza, que las aguas entraron hasta el alma, como decía David, que está enredado en el lodo cenagoso, ahora es cuando ese es un momento bueno para agradecer. Es un momento, mire, casi nada más y nada menos que en la carta de los Filipenses fue que el apóstol Pablo dijo regocijaos siempre, otra vez os digo regocijaos. Entonces era un hombre que estaba encadenado, era un hombre cuando estaba con Silas, estaban cantando himnos al eterno Dios después de que habían recibido una paliza. Entonces yo creo que ese hombre sí sabía entresacar lo precioso de lo vil y sí se convirtió en la boca del Eterno. Y es tanto así que el apóstol Pablo, con esos signos que cantó el eterno Dios, hubo un terremoto en esa cárcel y mire, eso nos dice a nosotros que cuando estemos en la presión más fuerte, es cuando más tenemos que alabar a Dios. Aunque este mundo se esté cayendo en 1000 pedazos, usted alabe a Dios, no deje que nadie le diga que no lo va a hacer. No deje que se pare nadie, ninguna persona incrédula que trate de destruirle la fe. No permita que el enemigo le diga, tu esperanza se acabó, tu esperanza se terminó, porque el intercesor profético es como le dijo el eterno Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Así que seamos como la boca de Elohim en esta tierra. Aunque digan guerra, aunque digan pandemia, aunque digan el nuevo orden mundial saque las tonterías que quiere sacar, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque lo que ha vencido el mundo es nuestra fe, dice la Escritura. Bien. Aquí. Levítico capítulo 8, verso 15 dice, después Moshe lo degolló y tomó la sangre y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos lados y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. Este es el último punto de los fundamentos de esta parashá. Bien, en este caso específico, el fundamento sería el siguiente: tener un entendimiento claro de la sangre del Cordero que fue derramada para nuestra redención y tener el fundamento correcto sobre Yeshua como nuestro máximo intercesor profético y sumo sacerdote es vital, porque fue su sangre la que nos compró, se llama redención. Y esa sangre representa nuestra victoria sobre el imperio de la muerte, sobre Hasatán y sus huestes. Si ignoramos esto, nuestra identidad está afectada, definitivamente. Y no podremos usar nuestra autoridad como intercesores proféticos. Está escrito en Hebreos capítulo 10 del 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa del Eterno,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. La pregunta es, si en el comienzo de esta enseñanza dijimos que teníamos que tener el altar encendido toda la noche, así que tiene que ser constante, si el fuego tiene que estar encendido en el altar, eso ha sido los principios de lo que hemos hablado en esta enseñanza. Tener un entendimiento claro de la sangre del Cordero, del sacrificio del Eterno, es vital para nosotros. Porque si no tenemos un entendimiento claro, nuestra identidad no está clara tampoco. La pregunta es, ¿tenemos un entendimiento claro de lo que esa sangre representa? De lo que ese sacrificio representa en nuestras vidas. Tenemos un entendimiento claro de eso en la batalla espiritual, sabiendo que los demonios fueron exhibidos, los príncipes, huestes de maldad de las regiones celestes, todo eso fue exhibido públicamente por la victoria del Mesías en el madero, y sabiendo que a lo que le temen ellos es a la victoria de Yeshua en el madero por la sangre que él derramó. Entonces, si no tenemos eso claro, no tenemos clara la redención, no tenemos clara la autoridad que él nos dio cuando dijo, doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Si no tenemos clara nuestra identidad, entonces nos va a pasar no vamos a tener la identidad que tuvo Yeshua cuando estaba en el desierto. A Satán se le acercó, Satanás, el diablo, Belcebú, como quiera llamarlo, se le acercó a Yeshua en el desierto y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que no tropiece con tu pie en piedra. El Salmo 91, y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, la pregunta es, ¿nuestra identidad está clara en Yeshua? ¿Quiénes somos en él? En su sacrificio, de que fuimos redimidos. Si tenemos una identidad clara, tendremos, profeta Víctor, plena certidumbre de fe y sabemos que tenemos la libertad de entrar en el lugar santísimo. Yeshua, como máximo intercesor profético, entró a ese lugar en el cielo una vez y para siempre para presentar la evidencia de la sangre. Entonces, si no comprendemos su ministerio como intercesor profético, ¿cómo vamos a ser intercesores proféticos? Profeta Víctor. Así es, Chaliak, es un tema medular, entender el poder de la sangre. Entender que la sangre de Yeshua nos abre a nosotros la puerta para poder tener esa relación con el Padre Eterno. Sin la sangre no tenemos autoridad. Sin la sangre no tenemos esa libertad para entrar en la presencia del Padre Eterno. Sin la sangre nosotros no podemos mantener el altar encendido, porque la sangre es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Sin el pecado yo no puedo venir delante del Padre Eterno y mantener el altar encendido. Es por medio de la sangre de Yeshua que me limpia, me purifica de todo pecado, que yo me puedo acercar a la presencia del Padre Eterno y mantener el altar encendido. Entonces debemos tener algo bien claro sobre la sangre. La sangre no se utiliza para cubrir cosas. Cuando yo estoy orando, yo no voy a utilizar la sangre preciosa que fue derramada en el madero para limpieza, para mi redención. Yo no la voy a utilizar para cubrir mi casa. Un objeto tan vano como una casa, un objeto tan vano como un carro. La sangre derramada por Yeshua es muy preciosa para nosotros querer utilizarla simplemente para cubrir cosas materiales. La sangre tiene una función más profunda y tiene que ver con nuestra redención, tiene que ver con abrirnos la puerta para entrar delante de su presencia, tiene que ver con limpiarnos y purificarnos para poder disfrutar de una relación con el Padre Eterno. Y la sangre entonces nos habla a nosotros de esa autoridad, entendiendo lo que Yeshua hizo en el madero, como dijo el Chaliad, fueron exhibidos públicamente por medio de la sangre que fue derramada en ese madero. Cuando nosotros tenemos clara
lo que significa, las implicaciones que tiene esa sangre. Esto nos va a dar a nosotros una autoridad como hijos del Padre Eterno para caminar y ejercer la autoridad como intercesores proféticos. Así es, el entendimiento de la sangre es vital para poder ejercer autoridad. Si entendemos verdaderamente todo lo que conlleva el sacrificio del Mesías y ese derramamiento de sangre, todo el alcance, bueno, nunca vamos a tener todo el entendimiento, sino cuando lleguemos allá, ¿verdad? Cuando tengamos un cuerpo glorificado, pero tenemos que tener un entendimiento profundo de esto para poder ejercer autoridad. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con, primero, entenderlo, conoceréis la verdad, y luego la verdad os hará libre. En conocer, en que sea revelado, es que nosotros podemos tener clara la identidad y podemos accesar a nuestra herencia en el Padre Eterno. Bueno, hemos concluido entonces esta enseñanza de hoy, estos fundamentos de intercesión. Le recordamos a todo ese pueblo que está en conexión con nosotros. Ahí tenemos la información para que usted, si quiere hacer algún donativo, una ofrenda, nosotros creemos en esos principios que la palabra nos ha enseñado sobre la ofrenda, sobre el diezmo. No creemos en cobrar por predicar. Estamos en contra de eso porque no está en la palabra, o sea, no tiene fundamento en la palabra. La Escritura dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Pero también dice, no pondrá sal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Todo eso está en la palabra. Entonces creemos en los principios, pero no creemos en la manipulación. Entonces acá están algunos datos por medio de los cuales usted puede realizar las donaciones o las ofrendas a este ministerio. Y bueno, quiero recordarle a todo el pueblo nuestro tiempo de las parashat, de los días de los Shabbat, que es el día de mañana. Tendremos nuestro tiempo de la enseñanza específicamente de la parashat. La enseñanza de la parashat que tendremos el día de mañana. Usted sabe que el Padre Eterno nos ha dado el privilegio, tanto a los pastores González como a mi persona, aunque ya el profeta Víctor, como lo dije al principio de esta enseñanza, participó en la enseñanza de la parachá, ¿verdad? Y bueno, este es un privilegio para todos nosotros. De verdad que sentimos un amor muy grande por la palabra. Nos sentimos privilegiados. Aquí no nos sentimos que somos la última pexicola ni que somos mejor que los demás. Simplemente sentimos que es un privilegio que nos den la oportunidad de ser instrumentos para enseñar su preciosa palabra. Y después de la T54, de la enseñanza de la parachá, tenemos la administración de la profeta Elimar, por cierto, en este tiempo que hemos estado experimentando de la festividad de Purim, ¿verdad? Y también a las 5 de la tarde tendremos la enseñanza de los evangelios cronológicos, también con los pastores González. Obviamente también tenemos esta enseñanza de fundamento de intercesión juntamente los días viernes con la enseñanza de la Haftará, también con el profeta Víctor y mi persona, y también la proclama de las 3 de la tarde, hora de Ecuador, todos los días, las proclamas proféticas. En este momento hemos estado haciéndolas en relación a la festividad de Purim. Así que eso es lo que en este momento tenemos. También está la yeshiva del apóstol Carlos Soto los días martes, las escuelas de intercesión profética y las escuelas proféticas que imparte nuestra profeta Elimar Bracho. Así que le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de participar y de recibir toda esta bendición, todas estas enseñanzas. Les amamos, les abrazamos y estamos muy agradecidos por el Padre Eterno de darnos esta oportunidad. Profeta Víctor, para que nos estemos despidiendo de ese pueblo que está en sintonía con nosotros. Sí, bueno, familia del reino, esperamos que esta enseñanza le hayan servido y siempre la intención es aclarar el panorama. Como yo mismo le puedo decir, cada vez que uno está enseñando estas posiciones, el Padre Eterno le amplía a uno el panorama. Tal vez uno tenía una idea de lo que estudió antes de venir a enseñar, pero en el momento que uno está enseñando hay un fluir del Padre Eterno y se amplía mucho más el panorama. Y así esperamos que pase con cada uno de ustedes, cada uno que escuche esta enseñanza, su panorama con respecto a la intercesión profética pueda ser ampliado. Y definitivamente el Padre necesita que nos levantemos como intercesores. De verdad, es un tiempo donde se requiere, ¿verdad? Y mientras más
profundos tengamos el entendimiento, y mientras más nos aboquemos a esto, más vamos a provocar, en donde podamos provocar cambios, porque hay cosas que ya están profetizadas que ya no hay cambio que podamos producir. Pero al menos en lo que tiene que ver con incidir en situaciones personales o incidir en situaciones específicas, yo creo que sí tenemos alcance, mucho alcance en lo que respecta como intercesores. Así que les amamos. Un abrazo para todos. Shalom, shalom.